Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Gracias a todos los oyentes de Radio C4, a todos los que están viendo a través de Karina Guidi Missions. Gracias a Marta, gracias a Blanca, gracias a todos los que están allí ya que se han conectado, Cristina, Carmina, y los que están siempre fielmente estudiando juntamente conmigo la palabra, más bien estudiando juntos la palabra del Señor. Miladis Cruz, Rosario, Adelaida Jiménez y el grupo que está viendo con ella. Gloria al Señor. Estamos nosotros haciendo comentarios bíblicos. Así es que el Señor me indicó hace años atrás que tenía que hacer este trabajo. Este es un trabajo el que no puede parar, ¿verdad? Entonces siempre usted va a ver que voy a estar realizando algún comentario bíblico. Ahora le tocó al libro de Jueces conforme el Señor me indicó. Siempre le pido al Señor que me dirija en cuanto a qué libro quiere Él que en ese momento se esté estudiando, porque ahí es que el Señor está mostrando cosas para esa hora, para ese momento. Capítulo 19. ¿Cuántos están conmigo? No se vaya. Gracias, Silvana de Argentina. Gracias, Lila. Gracias, Frances. Gracias, Evangelina. Gloria al Señor. Aquí tenemos una historia. Recuerde, como había dicho al principio, ahora nos estamos metiendo, ve cuando uno se mete en lo profundo de la vida. En este caso nos estamos metiendo en lo más interior de la vida diaria del pueblo de Israel. Por eso aquí el Espíritu Santo nos va sacando casos y dice, ¿quién es toda esta gente de la cual yo nunca había oído? Bueno, tenemos que leer más la palabra, pero aquí el Espíritu Santo nos empieza a mostrar situaciones aisladas, vamos a decir, dentro del pueblo de Israel. No significa que este era un caso en todo Israel. No, habían muchos casos como este. Pero ahora aquí el Espíritu Santo nos muestra, nos cuenta sobre este caso particular aquí de un hombre con una concubina, con otra mujer. La concubina le es infiel al esposo y entonces se ve desenvuelto todo este, vamos a decir, este escándalo así amoroso. Estas son cosas que cuando uno oye una situación, una sola situación así, esta u otra, dentro del pueblo del Señor, significa, hermanos, que hay muchísimas situaciones exactamente como esta dentro del pueblo del Señor. Aquí no estamos yendo al mundo, aquí no estamos nosotros leyendo acerca de los cananeos, de los heveos, de los filisteos, sino que estamos aquí leyendo, hermanos, las situaciones más internas del mismo pueblo del Señor. Amén. Pero gloria a Dios que hay misericordia, gloria a Dios que hay gracia, gloria a Dios por la preciosa sangre del Señor Jesucristo, sin la cual nosotros no podemos siquiera pasar al día siguiente. Vea lo que dice. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, es decir, no había ese tipo de gobierno, pero no había ese tipo de gobierno porque era la voluntad del Señor. Hasta ese momento el Señor, de esa forma, el Señor tenía guardado un rey para él. No sé si usted ha oído la predicación del día de ayer. Ayer yo prediqué, hermanos, aquí en el Centro Cristiano. Vea esa palabra, por favor. Se tituló Llena tu cuerno de aceite y ven. Amén, gloria a Dios. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, capítulo 19 de Jueces, hubo un levita que moraba como peregrino en los lados del monte de Efraín, el cual se había tomado mujer concubina de Belén de Judá. Ahora uno dice, pero era levita, y el levita se tomó una mujer, una concubina, es decir, otra mujer. Y esto yo creo que es para nosotros en este tiempo
una situación que siempre nos deja como pensando mucho. O sea, ¿por qué el Señor permitía que estos hombres, y que tantos hombres en la palabra, tuvieran más de una mujer? Abraham tuvo a Agar, y entonces Jacob tuvo a otras también. ¿Por qué es que el Señor permitiera tal cosa? Bueno, porque es que el Señor permite de ti tantas cosas. Porque es que el Señor está permitiéndome a mí tantas cosas, ¿sí o no? Entonces tenemos que entender, hermanos, que aún nacido de nuevo, aún así, nuestro corazón, hermanos, es perverso, es engañoso. Dice la palabra, más perverso que todas las cosas. Por lo tanto, ve aquí, no se nos dice exactamente cuándo es que sucedió esto, pero se cree que fue durante el tiempo de Saúl, o más bien antes del tiempo del rey Saúl. El Señor dijo que Moisés, debido a la dureza de los corazones de los hombres, les permitía a los hombres, escuche, permitir, no significa aprobar. Una cosa que el Señor permita algo y otra cosa sea que el Señor se agrade en algo. Lo voy a repetir. Una cosa es que el Señor permita algo en nuestras vidas y otra cosa es que el Señor se agrade de ese acto o que el Señor lo apruebe. Amén. Entonces, debido a la dureza del corazón de los hombres en el tiempo de Moisés, cuando el Señor le da la ley a Moisés, entonces, ¿qué sucede? El Señor permitió el divorcio. ¿Por qué? Porque los hombres se habían puesto tan violentos con sus esposas cuando las despreciaban, cuando las rechazaban, que realmente estas mujeres corrían grande peligro de poder que las puedan matar el hombre en un momento de furia, en un momento de arranque de rabia, en un momento de celo, en un momento, ¿verdad?, de enojo. Estas mujeres corrían peligro. Entonces el Señor permite, amén, permite. Y también para que en este caso la mujer pueda ser protegida, porque obviamente en ese tiempo la situación con la mujer era muy, muy grave. Todavía lo sigue siendo en muchas partes del mundo. Entonces el Señor le dice a Moisés y le permite al hombre, escuche, permite más de una mujer, más de una esposa, pero que en el comienzo no fue así. Ni siquiera la ley de Moisés aprobaba la bigamia. El levita, por lo tanto, al tener una segunda esposa, ellas eran llamadas concubinas. La segunda estaba la esposa y después si había otra era concubina. Y su relación con ella no era deshonrosa. Vamos entendiendo aquí esto. Versículo 2. Y su concubina adulteró con él y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, ¿verdad? Y estuvo allá por tiempo de 4 meses. Esta mujer peca contra su marido y ella ni siquiera pensó que todo esto que ella estaba haciendo podía traer tal consecuencia. El diablo, dice la palabra acá, en la Biblia Estudio del Expositor, el diablo paga mal, el diablo paga muy mal. Y con respecto a esto, el comentarista Williams dice así, dice, la terrible historia describe la miseria, vergüenza y la ruina que vienen sobre el corazón que, infiel al verdadero marido, vive en unión culpable con el mundo. La noche en ese corazón es realmente muy oscura y todo lo que el mundo da es abuso y no honra. A ver, ahora vamos a esto y lo vamos a llevar al plano espiritual. No solamente, hermanos, que el adulterio es terrible y es pecado, pero cuando lo llevamos al plano espiritual, estamos hablando de adulterio espiritual, ser infiel al Señor. Aquí está hablando de un marido y entonces ahora ella tiene otro, pero ahora ¿qué tiene? 2 maridos. Y se acuerda usted, hermano, que Romanos, el apóstol Pablo habla de esto, Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 4. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros teníamos un marido, que era el mundo, que era la ley, más bien la ley. Entonces nosotros ahora somos nacidos de nuevo y nosotros ahora tenemos a Cristo. El Señor es nuestro marido. Si nosotros nos revertimos otra vez a la ley, si nosotros nos revertimos otra vez a la vida antigua, entonces lamentablemente estamos tratando de vivir esta vida con 2 maridos, lo cual es una infidelidad al Señor. Dice versículo 3, capítulo 19 de Jueces, sígame. Y se levantó su marido y la siguió. Recuerde, ella se fue con otro, para hablarle amorosamente y hacerla volver. Ah, bueno.
Ay, 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 ay. Yo estoy segura que hay algunos de ustedes que deben estar pensando, ay, ahora el marido la fue a buscar. ¿Cuántos de ustedes nunca habían oído esta historia? Yo la leí muchas veces. Esta historia, hermanos, está acá en la Biblia y quiero que por favor ustedes vean la manera en la cual el Señor quiere que sean tratados los asuntos, aún los asuntos más difíciles de sentimientos, de emociones, de relaciones, de familia, como en este caso. La mujer se va con otro, no dice motivos, no dice nada, y esta mujer adultera con él, se va fuera de él a la casa de su padre, se va ella a Belén de Judea, y ella se quedó allí 4 meses. Entonces el hombre la sigue, el esposo la sigue. ¿Para qué? Y uno pensó, seguramente usted pensó, y ahora sí la va a matar, la va a estrellar contra el suelo, la va a apedrear, para hablarle amorosamente. ¡Ay, eso no es fácil! ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensan los hermanos, las hermanas? Carmen, Aura, Elifas, Diana, los que están viendo ahora. Dice que entonces la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. ¡Oh, gloria a Dios! Evidentemente este hombre la amaba. Llevando consigo un criado suyo y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Es decir, que él fue a la casa del padre y entonces ella lo hizo entrar para hablar, ¿verdad? Se supone que iban a hablar las cosas. Y viéndole el padre de la joven, le salió a recibir gozoso y le detuvo su suegro, padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y reposando allí. Es decir, el padre de la joven, el suegro, le dice, qué bueno verte, ven, quédate aquí unos días, quédate aquí, ¿verdad? Es decir, quédense los dos, hablen las cosas, traten de resolver la situación. Quédate aquí unos días. Y al 4.º día, como se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta su corazón con un bocado de pan. Es decir, no te vayas todavía, come algo aquí con nosotros y luego te vas, ¿verdad? En otras palabras, vamos a desayunar, desayunen antes de partir. Y se sentaron ellos 2 juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego quedarte aquí esta noche y que se alegre tu corazón. Es decir, el suegro le dice, quédate una noche más aquí, ¿verdad? Vemos un cariño aquí del suegro hacia el yerno. Y levantándose el varón para irse, el suegro le insistió y que se volviera y se quedara allí la noche, es decir, una noche más, quédate una noche más. Y al 5.º día, levantándose de mañana para irse, es decir, ya se había quedado 5 días, le dijo el padre a la joven, conforta ahora tu corazón, y habiendo comido los 2 juntos, se detuvieron hasta que se declinaba el día. Se levantó luego el varón para irse, él y su concubina y su criado, es decir, arreglaron las cosas y él se volvía, ¿verdad? Con, por supuesto, la concubina y el criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí, el día declina para ponerse el sol. Te ruego que pasa la noche aquí, aquí que el día se acaba. Quédate aquí esta noche para que se alegre tu corazón y mañana os levantaréis temprano y os pondréis en camino y te irás a tu casa. Sigue persuadiéndole para que se quede aún una noche más. En este caso, no solamente el yerno, sino la hija de él también. Está interesante la historia, parece, ¿cierto? Bueno, pero el hombre no quiso quedarse allí esa noche, sino que se levantó y partió y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén. Jebús era un nombre que tenía Jerusalén antes que fuera llamada Jerusalén, con su par de asnos ensillados y con su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos la noche. Y su señor le respondió,
no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, es decir, no iremos a ninguna ciudad de los pueblos gentiles, paganos, que no sea de los hijos de Israel. Antes pasaremos hasta Gibeá, en realidad un suburbio allí de Jerusalén. Oiga, y dijo a su criado, ven, lleguemos a uno de estos lugares para pasar la noche en Gibeá o en Ramá. Pasando, pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gibeá, que era de Benjamín, es decir, que era de la tribu de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gibeá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. La verdad es que mejor se hubieran quedado realmente en la casa del suegro, porque andaban deambulando y no encontraban dónde quedarse. El comentarista Pulpit sobre este pasaje dice así: la ausencia de los ritos comunes de la hospitalidad hacia extranjeros era una señal del carácter degradado de los hombres de Gibeá. Porque en ese tiempo, hermanos, no habían hoteles como hay hoy, que en cualquier pueblo uno encuentra un hotel, sino que tenían que quedarse en lugares conforme a la hospitalidad de los habitantes de ese pueblo, de esa ciudad. Habían muy pocas tabernas, habían pocas posadas. Por consiguiente, todos los viajeros normalmente que pasaban por ahí tenían que quedarse en casas privadas de gente. Y he aquí un hombre viejo que a la tarde venía del campo de su trabajo, el cual era del monte de Efraín, y moraba como peregrino en Gibeá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel viajero en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén, de Judá, a los lados del monte de Efraín, de donde yo soy, y partí hasta Belén de Judá y voy a la casa del Señor, y no hay quien me reciba en casa. Ningún hombre me da alojamiento, ningún hombre me está dando posada. Dice, la casa del Señor seguramente se refería al tabernáculo o a Silo. Dice, aunque nosotros tenemos paja y de comer para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo, y no nos falta nada. Es decir, no vamos a hacer de carga a nadie, solamente necesitamos un lugar donde pasar la noche. Y el hombre anciano le dice, paz sea contigo, tu necesidad toda sea solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y él los trajo a casa y dio de comer a sus asnos, y ellos se lavaron los pies y comieron y bebieron. Y cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres hijos de Belial, están interesados a ver cómo termina esto, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Que los hombres de aquella ciudad, hombres hijos de Belial, es decir, hombres hijos del diablo que habían en esa ciudad, rodearon la casa y golpearon las puertas, diciendo al hombre anciano, el dueño de la casa, el que les había dado posada y que había sido tan hospitalario, le dicen, saca fuera al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Los que leen la Biblia saben que para que lo conozcamos está diciendo, saca al hombre de la casa para tener relaciones sexuales con él. Y estos eran hombres que querían tener relaciones con este hombre. Estamos hablando de aquel levita, el levita que se estaba quedando ahora allí con su criado, con su concubina, en la casa de este anciano que le había dado posada. Pero los hombres perversos de la ciudad estaban golpeando la puerta pidiendo que entreguen a este hombre, el levita. Tremendo, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la verdad es que esta narrativa tal vez a usted le recuerda al capítulo 19 de Génesis, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Bueno, dice, y saliendo a ellos aquel varón, amo de la casa, les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, pues que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis tal maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora, humilladlas, y haced con ellas como os pareciere, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Entonces vemos como aquí se parece mucho,
este pasaje, es decir, los hombres vuelven a repetir las mismas actividades malvadas que en el pasado. Y así entonces es muy similar a lo que leemos en el capítulo 19 de Génesis. Entonces dice, pero aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre su concubina, se la sacó fuera y ellos la conocieron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Aquí vemos cómo esto lo permitió el marido. El marido entregó, para salvarse él, entregó a su concubina. Después que la fue a buscar, después que la convenció para que se vuelvan, ahora vea cómo suceden todos los hechos. Y ahora un problema terrible, ¿no? También ella tuvo culpa y entonces ahora él también tiene culpa. Él entrega a su concubina a estos hombres perversos, los cuales prácticamente la destrozaron. Y ya que amanecía, la mujer vino y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que se fue el día. Y levantándose de mañana su señor, abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y él le dijo, levántate y vamos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándole sobre su asno, se llevó y se fue a su lugar. La mujer murió. Quedó tendida ahí y el marido no hizo nada por ella. Quedó tendida ahí en el suelo por todo el abuso que había recibido la noche anterior. Que el Señor tenga misericordia, hermanos. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echa mano de su concubina y la despedaza con sus huesos en 12 partes y la envió por todos los términos de Israel. ¿Qué es lo que hizo? Él tomó a la concubina y la partió en 12 pedazos. Escuche, un acto atroz, un acto terrible. Y porque él quería hacer ver a todas las diferentes tribus de Israel qué era lo que había sucedido con su concubina. Y todo el que lo veía decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, dad consejo y hablad. Los últimos capítulos, hermano, como yo les repetí antes, del libro de Jueces describe la oscuridad moral que se empieza a asentar cada vez más en la nación de Israel o en una iglesia o en un hombre, en una mujer que dice, no, la Biblia totalmente queda ignorada y puesta de lado y los hombres siguen sus enseñanzas religiosas y sociales de su propia imaginación y de su propio corazón y de su propia mente. En el sentido general de la nación entera era llamar a un concilio nacional para decidir qué hacer. Es decir, el enviar las partes, 12 partes del cuerpo de su concubina era para llamar fuertemente la atención de todo el consejo, de todos los ancianos, ¿verdad?, de Israel, para decidir qué es lo que hay que hacer. Es decir, la situación de la nación está más grave que nunca. Entonces, al menos, y a pesar de su cobardía, el levita tuvo éxito en ¿qué? En levantar, ¿verdad?, allí la indignación de las 12 tribus de Israel y que entonces empiecen a meditar en sus caminos, que empiecen a meditar en la situación en la cual se encuentran y ver de qué manera ellos pueden hacer algo para pagar y para vengarse de este terrible mal. Entonces, en el capítulo 20, ¿tenemos tiempo? Dice, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, al Señor en Mizpa. Parece que Mizpa era un lugar nacional de reunión donde se resolvían diferentes asuntos, conflictos. Dice, y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Entonces, una tremenda reunión, ¿eh? Imagínense, uno dice, vamos a hacer una reunión y no viene nadie. Aquí entonces sí, una reunión y fueron todos, 400,000 lograron reunir. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Es decir,
Comienza ahora, hermanos, la investigación acerca de todos los hechos. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gibeá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí los de Gibeá, rodearon contra mí la casa de noche con idea de matarme y humillaron mi concubina de tal manera que ella murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y las envié por todo el término de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. ¡Ay, qué terrible! Porque el Espíritu Santo, hermanos, tuvo que registrar estos hechos tan dolorosos. He aquí que todos vosotros, los hijos de Israel, estáis presentes. Daos aquí vuestro parecer y vuestro consejo. Esto es lo que hice, que es lo que hacemos ahora. Entonces, aquí, como usted verá, no se registra una oración, no se registra una lectura de la palabra, no se registra nada que tenga que ver con lo espiritual. ¿Se dio cuenta de eso? Nadie dijo, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos guíe, nada de todo esto. Por lo tanto, los resultados serían desastrosos. Los hombres de Israel se horrorizaron en cuanto a los frutos de la carne de los hombres de Gibeá, pero ellos también estaban ciegos de todas las actividades y poder de ese mismo principio de mal en ellos mismos. Y esto es muy común. Nos horrorizamos de los pecados de los otros, pero no nos horrorizamos de los pecados nuestros. ¿Es así o no, hermanos? Entonces, vea que entonces dice, se llenaron de ira debido a la conducta de estos hombres contra un levita y su esposa, pero no hay registro de su sentido de lo terrible, horrible del pecado de ellos contra el Señor, en el que ellos se habían apartado a adorar ídolos. Ellos estaban sumidos en la idolatría. Un pecado contra Dios se trata ligeramente, pero un pecado contra la sociedad es juzgado sin misericordia. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni nos apartaremos cada uno a su casa. Ninguno regresaría a su hogar, es decir, hasta que se infligiera un castigo al culpable. Es decir, la tribu de Benjamín, o sea, Gibeá de Benjamín. Hasta que hagamos esto sobre Gibeá, que echemos suertes contra ella. Esta palabra cuando dice de echar suertes, hermanos, se refiere al Urim y al Tumim. Al Urim y al Tumim. Sin embargo, esto de hecho es el caso. No significa que ellos pidieron la voluntad del Señor en cuanto a ir o no. Más bien, ¿quién iría? Es decir, ¿quién irá para resolver este asunto y hacer justicia? Y tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y de cada 1,000, 100 y 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo para hacer cuando vayan a Gibeá de Benjamín, conforme a toda la abominación que han cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre, y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Ahora entienda esto, por favor. Todas las tribus de Israel, en contra de una de las tribus de Israel, la de Benjamín, porque en Gibeá de Benjamín, ahí era donde habitaban, cierto, pero los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Se cree que ellos no pidieron apropiadamente, independientemente de eso. La respuesta de Benjamín fue totalmente equivocada y ellos, por supuesto, que sufrirían muchísimo, junto con todo el resto de Israel. Sino que los de Benjamín, dice, se reunieron de las ciudades de Gibeá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Es decir, que a Satanás le gusta mucho cuando hay contienda dentro del mismo pueblo de Dios. Aquí había contienda de las tribus de Israel juntamente con una de las tribus que era la tribu de Benjamín. Y Satanás se deleita cuando hay pelea, lucha, conflicto y contienda dentro de los mismos creyentes. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gibeá, que fueron por cuenta de 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada,
todos estos hombres de guerra, es decir, hombres grandemente competentes en batalla. Se levantaron luego los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y el Señor respondió: Judá, el primero. Una vez más, Israel no pregunta, preguntó quién irá. No preguntó, Señor, ¿tenemos que ir o no vamos o no vamos? Sino que directamente preguntaron ellos, ¿quién irá? El Señor aquí responde y dice, bueno, va a tener que ser Judá. Pero no preguntaron al Señor como debieran. Levantándose pues, es decir, los hombres hacen sus planes y luego esperan que Dios bendiga sus planes. Entendamos esto. El Señor no bendice tus planes ni mis planes. Él bendice sus propios planes y nosotros solamente tenemos que descubrir cuál es el plan del Señor y seguir ese plan fielmente. Capítulo 20 de Jueces, versículo 19. Levantándose pues de mañana los hijos de Israel pusieron campo contra Gibeá y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gibeá. Y saliendo entonces de Gibeá, los hijos de Benjamín derribaron en tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. ¿Por qué diría el Señor a Judá que saliera a la batalla cuando en realidad ellos iban a perder un gran número de hombres? Si los hijos de Israel hubieran actuado en el comienzo como lo hicieron más tarde, ya en el versículo 26, porque hacemos las cosas bien ya al final. Primero hacemos todo mal y luego al final empezamos a hacer las cosas bien, hermanos. No hubieran sufrido estas derrotas, la derrota del versículo 21 y del versículo 25. Entonces ellos planearon, pero ellos planearon sin Dios, confiando y contando que el Señor iba a estar con ellos y les daría la victoria. Es verdad que después que ellos hicieron sus planes, oraron. Pero una cosa es orar antes y otra cosa es orar después que se hacen los planes. O sea, lo que hacemos es lo siguiente, hermanos. Oramos, ya hicimos todo, ya planeamos todo, ya está todo puesto en papel, todo planeado. Y después oramos para que el Señor, ¿verdad?, ahí bendiga nuestros planes, para como darle un tono más espiritualizado al asunto. Pero ya hemos planeado todo nosotros mismos. Lo hacemos, hermanos. Esto lo hacemos. Vea, entonces ellos hacen sus planos, oraron después, pero solamente después que los planes ya estaban hechos. Vieron que esto justamente es algo que el Señor me enseñó hace muchos años atrás. El comentarista Williams dice, con respecto a esto, en esto hay instrucción para los creyentes de todas las edades. Oiga, antes de que las tribus fueran capaces de juzgar el mal en los demás, ellos necesitaban disciplina definida que les enseñara a juzgar el mal en ellos mismos. Recuerde, la paja en el ojo ajeno, la viga en tu ojo. El pueblo había llegado a estar tan muerto en su alma que nunca pensaron en pedir a Dios cómo se debía tratar el asunto. Ni siquiera eran conscientes que ellos mismos eran culpables de pecados que clamaban por la ira divina. Estamos hablando de la idolatría. Fue necesario, por lo tanto, que ellos aprendieran una profunda lección moral, porque Dios no puede conceder victorias a la voluntad natural del hombre. ¡Oh, poderoso Dios! Entonces, sin embargo, dice, reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Es decir, hubo una derrota, pero lo vamos a hacer otra vez, ¿vieron? Vamos de vuelta de la misma manera, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante del Señor hasta la tarde y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, mi hermano? Y el Señor les respondió, subid contra él. Los hijos, pues, de Israel se acercaron el siguiente día a los hijos de Benjamín, y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gibeá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. En otras palabras, eran hombres fuertes de guerra, eran hombres entrenados, pero fueron derrotados. Es decir, no importa cuán preparado estamos,
cuántas armas ponemos, cuánta inteligencia, cuánta educación, cuántos contactos, cuántas asociaciones podamos tener o nombramientos, hermanos. Mire, sin el poder de Dios seremos derrotados. Unos 40,000 hombres. Una catástrofe. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron. Y se sentaron allí delante del Señor y ayunaron aquel día hasta la tarde y sacrificaron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. El ofrecer holocaustos y ofrendas de paz declara el hecho de que Israel ahora dice, no, tenemos que arrepentirnos. Es decir, el sacrificio aquí que representa el Calvario está diciendo que ahora el pueblo se está arrepintiendo y está buscando la sangre derramada del Cordero para la solución a este problema terrible que estaba acabando con la vida de tantos hombres. La nación por fin se acerca a Dios con arrepentimiento y dolor, confesando que ellos son pecadores. Y como se interpreta en el Nuevo Testamento, hermanos, ellos confiesan su propia culpa, se declaran dignos de la ira de Dios y le ruegan al Señor que perdone, le ruegan al Señor que obre a través de la sangre del Cordero de Dios. Perdón y aceptación. Solamente a través de la sangre de Cristo tenemos perdón y aceptación, hermanos. Dios no reconoce absolutamente nada fuera de la preciosa sangre del Señor Jesucristo y tu fe en ese sacrificio. Y los hijos de Israel preguntaron al Señor, ¿por qué el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días? Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, se presentaba delante de ella en aquellos días y dijeron, ¿volveré a salir en batalla contra los hijos de Benjamín, mi hermano, o desistiré? Y el Señor dijo, subid, que mañana yo lo entregaré en tu mano. Bueno, pero solamente el Señor dice, sí, claro, el enemigo lo voy a entregar en tu mano, solamente sobre la base de la sangre derramada del Cordero. Entendamos esto. Porque entonces el Señor dice, yo lo entregaré en tu mano, yo te doy la victoria. Claro que sí que habrá triunfo, claro que sí que hay victoria contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. Sobre la base del Calvario, si la fe no está puesta en el sacrificio de Cristo, en Jesucristo y este crucificado, entonces no hay victoria, solamente derrota y una detrás de la otra. Este es el pacto perpetuo, que es un pacto perpetuo basado solamente en la cruz de Cristo. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gibeá. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gibeá como las otras veces. Y saliendo los hijos de Benjamín contra el pueblo, alojándose de la ciudad, comenzaron a herir a algunos del pueblo, matando como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gibeá en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Pero los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar, se pusieron en orden en Baal Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gibeá. O sea, lo hicieron así para tender una trampa, claro. Y vinieron contra Gibeá 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla comenzó a agravarse, pero ellos no sabían que el mal se acercaba sobre ellos, es decir, el ejército de Benjamín no lo sabía. E hirió el Señor a Benjamín. Escuche, ¿quién? El Señor. Entienda esto. Aquí es el Señor el que estaba haciéndolo ahora, tras el arrepentimiento, por supuesto, y la fe colocada nuevamente en la sangre del Cordero. Y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada, todos estos guerreros competentes, quienes fueron asesinados. Y vieron los hijos de Benjamín que eran muertos, pues los hijos de Israel habían dado lugar a Benjamín, porque estaban confiados que las emboscadas que habían puesto detrás de Gibeá. De repente las emboscadas acometieron a Gibeá y se extendieron y pasaron a filo de espada toda la ciudad. Ya los israelitas estaban concertados con las emboscadas que hiciesen mucho fuego para que subiese gran humo de la ciudad. Luego pues
que los de Israel se volvieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a derribar heridos de Israel, unos 30 hombres, y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Pero cuando la llama comenzó a subir de la ciudad, ¿se imagina eso? Cuando la llama comenzó a subir de la ciudad, una columna de humo, Benjamín volvió a mirar atrás, y aquí que el fuego de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el mal había venido sobre ellos. Volvieron, por tanto, la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero el escuadrón los alcanzó, y los que salían, es decir, los benjaminitas de las ciudades, hombres de Israel, ¿no?, los mataban, habiéndolos encerrado en medio de ellos. Así envolvieron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron hasta enfrente de Gibeá, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín, 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos. Fueron aún acosándolos, es decir, persiguiéndolos, hasta Gidón, y mataron de ellos 2,000 hombres más. Vaya sumando. Así todos los de Benjamín murieron aquel día. Fueron 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron contra los hijos de Benjamín y los pasaron espada a hombres y los animales en la ciudad, y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Este es el final del capítulo 20. Yo quiero que usted vea cómo va creciendo la intensidad de la maldad de los hombres del pueblo de Israel, ya terminando, hermanos, este libro de Jueces casi. Algo tremendo, contando tanto hombres de Israel como aquellos de Benjamín. La pérdida total fue de un poco más de 65,000 hombres, todo debido al pecado en el campo del vicio que plagaba a Benjamín, la justicia propia, o sea, la autojusticia que estaba en los corazones de los hombres de Israel, el hacer justicia por su propia mano. Y es irónico que más se perdieran por la autojusticia que por el pecado en sí mismo. Solo piense la tristeza, piense en la angustia, el quebrantamiento del corazón. Aquí lo que trajo a miles y miles de familias en Israel, esposos, padres, hermanos, hijos, algo terrible, un llanto, un dolor. Como se dijo, hermano, el pecado te llevará mucho más lejos de lo que tú estás dispuesto a ir, y te costará mucho más de lo que tú puedes pagar. Todo por un levita que se permite otra esposa, y luego esta mujer, por las razones que fueran, lo deja, y a partir de allí suceden todos estos hechos. Es terrible, hermano, pero así son las cosas, y eran las cosas en ese tiempo. Y cuando la maldad llega, como la palabra dice, al colmo, el Señor tiene que actuar. Bendito sea el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todos los que se han conectado. Te pido que tú bendigas a cada uno. Si alguno de ellos estuviera enfermo, yo te ruego que sea sanado en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que tú levantes, Señor, aquel corazón, aquel hermano, aquella hermana, Señor, que necesita, Señor, ser fortalecido espiritualmente, que necesita ser acercado a ti. Podemos acercarnos a ti, Señor, confiadamente. Aleluya. A través de la preciosa sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Gracias a todos los que han compartido con nosotros en esta mañana. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso,
hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos. Tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Toda gloria, toda honra sea a ti. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Sí, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Sí, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levantamos tu nombre. Mestre, eu preciso de milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder.
remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro viu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, Senhor, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. ¿Quién soy yo para poder hablar contigo? ¿Quién soy yo para que me hayas escogido? ¿Quién soy yo para hacerme esta pregunta y tener alguna duda? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para mirarte y no fundirme? ¿Quién soy yo para que quieras recibirme? ¿Quién soy yo para que tú te compadezcas y compartas tu grandeza? ¿Quién soy yo? Tú eres Dios y yo soy hombre, yo soy barro y tú las manos que me forman. Yo soy sombra y tú eres luz. Y perdona que me asombre tanto amor inmerecido, yo que tanto te he ofendido. Oh
Jesús. ¿Quién soy yo para que me ames? ¿Quién soy yo para pedirte y que me des? Dime quién soy yo para que te hayas entregado en esa cruz y pagar por mis pecados. ¿Quién soy yo para que me hayas perdonado? Tú eres Dios y yo soy hombre. Yo soy barro y tú las manos que me forman. Yo soy sombra y tú eres luz. Y al amor le diste nombre, un cordero inmaculado que sin mancha ni pecado se hizo cruz. ¿Quién soy yo para que me ames? ¿Quién soy yo para pedirte y que me des? Dime quién soy yo para que te hayas entregado en esa cruz y pagar por mis pecados. ¿Quién soy yo para que me hayas perdonado? ¿Quién soy yo para pedirte y que me des? Dime quién soy yo para que te hayas entregado en esa cruz y pagar por mis pecados. ¿Quién soy yo para que me hayas perdonado? ¿Quién es el hombre para que lo mire? El Hijo del Hombre para que lo estime. ¿Quién es el hombre? Dime quién soy yo. Dime quién soy yo. Tú eres Dios y yo soy hombre. Tú eres luz y yo soy sombra. Y dime quién soy yo. Dime quién soy yo. Y perdona que me asombre tanto amor merecido. Me diste a tu Hijo. Dime quién soy yo. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. Presencia en mí yo llevo.
para reflejar su gloria en todo sitio y para usarla